Desde los primeros asentamientos hasta las grandes ciudades que hoy conocemos, el ser humano ha pasado de adaptarse a las características del entorno natural para poder sobrevivir y transformarlo en función de sus necesidades. Si damos un vistazo al pasado y analizamos cómo surgieron y se desarrollaron las antiguas civilizaciones a lo largo de la historia, vemos que todas ellas tuvieron un elemento en común: la disponibilidad de recursos hídricos. El acceso al agua fue clave para el asentamiento de las primeras poblaciones. Permitió el abandono del nomadismo y el paso al sedentarismo, favorecido así, a su vez, por el descubrimiento de la agricultura, que permitió el cultivo de alimentos para abastecer de forma continua a asentamientos cada vez más numerosos. Por tanto, no es de extrañar que el nacimiento de las civilizaciones como la de Egipto, Mesopotamia o China esté directamente relacionado con grandes ríos como el Nilo, el Tigris y el Éufrates. Pero esto no fue así en la época denominada Antigüedad Clásica. ¿Por qué los romanos no establecieron su gran ciudad a la orilla de la costa mediterránea? Cuenta Cicerón que Rómulo, fundador y primer rey de Roma, evitó situar la ciudad frente al mar por varias razones. La número 1 de ellas es que las ciudades marineras estaban obligadas a estar siempre alerta para protegerse de posibles ataques, ya sea de piratas o de pueblos que llegaban por vía marítima de manera repentina. Por otro lado, la segunda razón es que al ser ciudades portuarias, las zonas son de intercambio de mercancía exótica y de gran valor. Y esto provocaba en la población comportamientos corruptos, envidias y anhelos por tener ciertos lujos. Si a esta parte le añadimos que se creía que la gente que vivía cerca del mar estaba llamada al viaje y la aventura, y a no permanecer mucho tiempo en su patria, soñando paisajes ajenos y nuevas aventuras, pues es lógico pensar que Roma estuviera alejada de la costa para evitar tentaciones, pero al mismo tiempo lo suficientemente cerca como para que se pudieran realizar actividades comerciales con los viajeros que llegaban de fuera, eso siendo una economía muy buena. Siempre se ha identificado con Rómulo, su primer rey y fundador, pero son muchos los estudiosos e historiadores que se han planteado otras hipótesis, incluso ya en la época romana. Una de ellas deriva del nombre que tenía la hija de Eneas, que como bien sabemos fue héroe de la guerra de Troya, que también se relacionó con el origen y la fundación de la ciudad. Su hija se llamaba Roma. Otra de ellas relaciona Roma con Rumón, nombre utilizado por los etruscos para referirse al río Tíber. Un extenso imperio como el romano y una esplendorosa ciudad como la de Roma no podrían haberse desarrollado de la manera que lo hicieron sin un sistema eficaz de abastecimiento y distribución de agua. En el siglo III a.C., en tiempos del emperador Apio Claudio, los ingenieros romanos fueron capaces de localizar fuentes de agua, transportarla y distribuirla a ciudades conservando su calidad y pureza. Tan perfecto fue el sistema de abastecimiento que desarrollaron que aún hoy en día lo seguimos aplicando, con algunas ligeras diferencias y modificaciones. La captación de agua de manantial era de lo más preciado por la población romana. La captación del agua proveniente de manantiales se consideraba de una calidad excelente y siempre que era posible elegían el agua de los manantiales aguas arriba de montañas, ya que eran más caudalosos y con aguas de mejor calidad. Los ingenieros romanos eran especialmente exigentes con las condiciones de transporte y canalización del agua. Algunas consideraciones que tomaron fueron las siguientes: el agua siempre debe fluir por gravedad, nunca estancarse. La velocidad debía ser suave y continua para no arrastrar sedimentos y otras partículas en su recorrido. Siempre debía estar protegida de la luz para evitar el crecimiento de algas y bacterias, y tapada para evitar la contaminación por polvo, heces de animales, etc. Ya en la época de la antigua Roma, se preocupaban por el uso y el consumo de agua en las ciudades. De hecho, para poder garantizar el suministro del agua suficiente, antes de decidir de qué fuente o manantial la obtenían los romanos, debían estimar la cantidad de agua necesaria. De esta manera, tenían estipulada la cantidad de agua requerida para una u otra actividad. Sexto Julio Frontino fue el procurador del agua en Roma en el siglo I después de la Nueva Era, y en sus libros dejó anotaciones cómo repartían en aquella época, dándole así un 39% al uso privado, 24% edificios públicos, 17% uso emperador, 3% cuarteles, 4% teatros y 13% fuentes públicas. Inicialmente,
Cuando los romanos no necesitaban grandes cantidades de agua para consumo, se abastecían principalmente de la lluvia almacenada en cisternas o de pozos con los que extraían aguas subterráneas. Con el aumento de la población y el desarrollo de las ciudades, necesitaron disponer de agua de forma continua durante todo el año, y desarrollaron un perfecto sistema para captarla y transportarla hasta las urbes. Como hemos visto, siempre que era posible, los romanos usaban agua de excelente calidad, procedente de manantiales o de aguas subterráneas. Uno de los sistemas que utilizaban para captar el agua del subsuelo, y que también fue empleado por los egipcios, fueron las galerías de infiltración. Para ello, construían túneles subterráneos con una pequeña inclinación que atravesaba el nivel freático. Estos túneles podían llegar a medir hasta 100 metros de largo. Con ellos conducían el agua al exterior. Una vez fuera, el agua pasaba directamente a un canal que la transportaba a las ciudades o a depósitos de almacenamiento. Las aguas superficiales de ríos y lagos se destinaban a riego de cosechas y jardines. Sin embargo, los romanos no destacaron por la construcción de grandes presas para abastecer grandes poblaciones por las siguientes razones. La primera es que el clima de la península itálica no era especialmente seco y no necesitaron almacenar grandes cantidades de agua. La segunda es que eran necesarios profundos conocimientos de ingeniería civil que los romanos no adquirieron hasta siglos posteriores. Estos canales, también llamados acueductos, fueron la base del sistema de abastecimiento y transporte del agua a lo largo y ancho del Imperio Romano. Una vez elegido el manantial con la calidad y el caudal de agua adecuados, los ingenieros realizaban un minucioso estudio de terreno para decidir el camino que debía seguir el agua. Para ello, analizaban el tipo de suelo y la orografía de toda la zona, ya que en muchas ocasiones las fuentes de agua podían encontrarse a más de 50 kilómetros de distancia. De todos los parámetros analizados, era de especial importancia la inclinación que debían mantener el trazado a lo largo de su recorrido para transportar el agua de manera adecuada. Esta inclinación debía ser de entre 10 y 50 centímetros por cada kilómetro. Por tanto, en función a la cota a la que se encontraba la fuente y la cota final de la ciudad, debía diseñarse un camino que, además de mantener esa inclinación, consiguiera salvar los obstáculos del terreno. Los conductos por los que se transportaba el agua tenían sección rectangular, no circular como la que utilizamos adecuadamente, y estaban cerrados e impermeabilizados con opus signum, un compuesto de arena de río, fragmentos de cerámica y cal. Por ellos, el agua, que llegaba solo a la mitad de su altura, circulaba libremente. En ocasiones, durante el recorrido era necesario cruzar valles. En esos casos, hacían pasar la conducción sobre el puente para mantener la pendiente adecuada. Estos puentes acueductos podían tener 1, 2 o incluso 3 hileras de arcos. Para elevar el agua por una pendiente pronunciada, idearon los sifones. Este sistema estaba basado en el siguiente principio. El agua encerrada dentro de un canal o tubería siempre vuelve hasta su altura de origen. Con esta premisa se construyeron canales con recorrido en forma de U, pero antes de dejarla caer por la fuerte pendiente, el agua se almacenaba en un depósito. Como durante la caída el agua adquiría fuerza, había que reforzar los codos en las zonas donde el canal recibía más impacto. Pero, ¿cómo saber por dónde realizar el acueducto cuando se encuentra a kilómetros de distancia? Fácil, los romanos tenían noción de topografía. Realizaron un corte horizontal en el plano que consideraba la cota de llegada y de extracción. Y así, la intersección con la cuenca es la línea que proporciona la trayectoria para su construcción. Para liberar las dificultades de terreno, tenían contemplado construir puentes, atravesar con túneles e incluso desviar o tomar rutas alternas. Todo esto sin perder de vista las cotas de inicio y de fin. La ciudad siempre debería de situarse por debajo de la cota de llegada, para que todo este proceso funcionara a través de la fuerza de gravedad. Con ayuda de la dioptra, un instrumento astronómico y topográfico clásico, que data del siglo III a.C., los romanos midieron ángulos horizontales y ubicaron con precisión los puntos de intersección, para realizar por trigonometría un mapa preciso con distancias y cotas. Pero también pudieron medir alturas con los ángulos verticales, obteniendo así un mapa con trazados casi exactos para la construcción del acueducto. Para la realización de los túneles en los acueductos, primero delimitaron los tramos, hicieron registros donde cavaron pozos profundos totalmente verticales apoyándose en plomadas. Una vez alcanzada la cota de terreno requerida, se hacía la excavación horizontal conectando la excavación de los distintos pozos de registro. Para cuidar la pendiente en estos tramos, los romanos utilizaron el nivel de agua, que les brindaba una precisión perfecta. En ocasiones, durante el recorrido era necesario cruzar valles.
Para estos casos, los romanos utilizaron los puenteacueductos o puentes de agua. Estas arquerías, utilizadas para cruzar los valles, eran puentes que mantenían el canal elevado, cuidando la pendiente, y que optaban por canales rectangulares cubiertos por grandes losas que cubrían el trayecto del agua. Tornillo de Arquímedes. Arquímedes de Siracusa, 287 y 212 a.C., fue otro de los grandes inventores griegos, matemáticos, astrónomos, filósofo, físico e ingeniero. El momento y el lugar donde un científico encuentra la solución a un problema puede ser el lugar más insospechado, e incluso, para algunos, el más inapropiado. Este es el caso de Arquímedes, sin duda uno de los científicos más sobresalientes de la historia, cuyo descubrimiento ha sido trascendental para el desarrollo de la ciencia. Su aportación más conocida es el denominado principio de Arquímedes, que consiguió resolver mientras tomaba un baño y que se puede considerar el inicio del desarrollo de la hidrostática. Entre los numerosos inventos de Arquímedes también es destacable el tornillo sin fin, que originalmente fue utilizado como sistema para sacar agua de la séntina de los barcos y posteriormente como sistema para elevar agua, harina o grano. Este sistema sigue siendo en la actualidad utilizado en múltiples ingenios y maquinarias, como las bombas de tornillo sin fin para el desplazamiento de sólidos y líquidos, especialmente para sustancias viscosas como por ejemplo en el trasvase de grandes cantidades de pastas y cremas en la industria farmacéutica. Todo comienza con el manejo que los romanos le dan al agua para abastecer antiguas civilizaciones, ya que comenzaron a explotar todas las fuentes de agua, ríos, lagos, fuentes subterráneas y recolección de lluvia para cultivos y comunidades. Durante mucho tiempo, los griegos y romanos desarrollaron un alto nivel de tecnología, incluso desde la Edad de Bronce, con abastecimiento de agua con acueductos y creación de cisternas para recolección de lluvia. Impresionante. Pero muchos siglos antes, los ingenieros minoicos ya fueron auténticos expertos en el dominio de las técnicas hidráulicas. Se conoce bien la explotación de recursos de agua como los regadíos de Nosos y Sacro, en donde existían manantiales combinados con acueductos, cisternas y pozos, o la recolección de agua de lluvia del Palacio de Festos y sus cisternas. En el ala este del Palacio de Sacro, Platón excavó un pozo alimentado por un manantial, y ya Evans publicó los pozos hallados en la casa A del ala noreste del Palacio de Nosos. También, en Nosos, el agua era transportada usando tuberías de terracota desde manantiales entre 700 metros y 5 kilómetros de distancia. Esto según escritos de Angelakis y Espiridakis en 1996. Existían, asimismo, letrinas minoicas publicadas por Graham en 1987. Empedocles de Agrigento, que aparte de ser un filósofo, fue un gran naturista, buscó elaborar una teoría coherente del mundo físico y creó un sistema bastante curioso, una clepsidra cuyo funcionamiento se basaba en la presión diferencial del agua respecto al vacío. Resumiendo, en grandes rasgos, los sistemas hidráulicos de las ciudades de Grecia los podemos mencionar en 3 campos. 1. Depósitos. 2. Cisternas. Y 3. Acueductos. Cada uno de ellos con sus características y no muy alejados de lo que es hoy en día la hidráulica para las ciudades. Aunque los primeros lugares dedicados a la higiene que se conocen en Occidente son los restos localizados de un baño en el Palacio de Cnosos, Creta, algunas pinturas encontradas en ánforas de la antigua Grecia nos revelan la utilización de unos artefactos similares a duchas. Además, Homero comenta en Ilíada el uso de tinajas para bañarse. Por ello, hay que suponer que ya se conocía el uso de cañerías, no solo las atestiguadas de cerámica, como las existentes en la isla de Creta en el milenio anterior, sino también de plomo, como se ha descubierto en el caso de la ciudad de Olinto, tomada por Filipo II de Macedonia en 432 a.C., en la que también se encontraron bañeras e instalaciones sanitarias. Parece que no eran extraños los retretes en Grecia, que drenaban su contenido, limpiado por un chorro de agua fría y alcantarillas que recorrían el subsuelo. De esto se tiene conocimiento al menos en la ciudad de Atenas. En esta ciudad, la utilización de las aguas fue regulada a través de las leyes de Solón, las cuales regían la distribución de los pozos y las fuentes. Las aguas termales, en su origen, eran dependencias de los gimnasios y contaban únicamente con agua fría en un primer momento, aunque más tarde se desarrollaron complejos elementos para calefacción del agua.
A partir del siglo V a.C., se empezaron a convertir en complejas instalaciones, cuyo uso estaba asociado tanto a actos rituales, medicinales como atléticos. Con el tiempo, todas las ciudades helenas contaron con este tipo de equipamiento, y se hizo paso a Roma. En Delfos y Olimpia quedan restos de un baño público del siglo V. Estas instalaciones ofrecían baños de vapor y piscinas mixtas de agua caliente, templada y fría. El baño se convirtió así en un complicado ritual de cuidados corporales, masajes con aceites esenciales, una sucesión de baños a diferentes temperaturas y la limpieza a fondo de la piel. Las médulas. Las médulas fueron la mayor explotación minera de la época romana y estuvieron en funcionamiento durante más de 200 años. Para extraer los minerales era necesario el uso de agua, por lo que los romanos construyeron una red de canales de más de 600 kilómetros que suministraba al yacimiento de forma ininterrumpida. Esta red fue el primer gran trasvase de aguas entre dos cuencas en la historia de esta península. El agua se utilizaba para lavar millones de metros cúbicos de sedimentos aluviales ricos en oro, y para poder disponer de agua suficiente, los romanos construyeron tres cosas. 1. Canales de abastecimiento, entre los cuales destaca un canal con 143 kilómetros de longitud, que fue el segundo más largo de la antigüedad. Como número 2, depósitos de derivación y almacenaje. El más grande podía almacenar casi 18,000 metros cúbicos. El número 3, canales de explotación, algunos bajo tierra formando galerías. Para el drenaje del agua de las minas de Río Tinto, los romanos utilizaban la rota acuaria, una rueda de madera vertical de achique con un sistema de cajones integrados. La rueda eliminaba el agua del nivel freático, que se iba acumulando en los pozos y galerías subterráneas de las minas. ¿Te parece 2 de 3? Profe, entonces, ¿cuándo voy a pasar canales? Yo contestaría que lo más probable es que nunca. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Gracias.